El dolor de cabeza afecta a más del 50% de la población mundial y la migraña al 12% con predominancia en las mujeres. La migraña consiste en un trastorno neurológico de origen genético que nos lleva a tener dolores de cabeza en forma recurrente, más o menos frecuente, y que este dolor de cabeza no es solo dolor de cabeza, sino que se acompaña de varios otros síntomas como sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido, náuseas, vómitos y un montón de otros síntomas que son muy discapacitantes. Tan discapacitantes que la OMS lo considera una de las 10 causas de discapacidad más importantes del mundo. La migraña se diagnostica en forma clínica, es decir, que no hay ningún estudio que podamos hacer para diagnosticarla. Básicamente usamos criterios diagnósticos que se dan en la Clasificación Internacional de Cefaleas. Básicamente tenemos que tener al menos 5 episodios de un dolor que dura entre 4 y 72 horas que tiene algunas características. El dolor tiene que tener al menos 2 de 4 características, que sea la mitad de la cabeza, que lata, que sea muy severo o que empeore con los movimientos. Además tiene que tener al menos un acompañante de náuseas, vómitos, intolerancia a la luz o al sonido y además no tener ninguna otra causa evidente que provoque ese dolor. La migraña no solo tiene los síntomas que están en la clasificación, que son los más frecuentes. Podemos tener síntomas en el pródromo como bostezos, antojos de dulces, dificultades en la visión, lentitud mental, malestar gástrico que no llega a ser náuseas. Por otro lado tenemos síntomas de aura. El aura es un fenómeno neurológico de distorsión visual, hormigueos que van creciendo de la mano y agarran la cara después, afasia, que es un trastorno del lenguaje. Y después en el pósdromo o cuando termina el dolor de cabeza también podemos tener mucho cansancio, lentitud mental, fatiga, ir muchas veces al baño, que se nos baje o se nos sube la presión. Hay un montón de otros síntomas que en general la clasificación no los pone porque no son tan frecuentes, pero los vemos mucho en consultorio. Los episodios de dolor son determinados por 2 factores, la predisposición genética y los estímulos precipitantes. La migraña en sí no va a tener un riesgo de vida, no nos va a provocar ningún daño, pero sí nos va a deteriorar muchísimo nuestra calidad de vida. Vamos a tener muchos días perdidos. Sumado a eso, afecta a la población en su etapa más productiva. En general empieza entre los 20 y los 30 años y suele mejorar alrededor de los 50-60 años. Por lo tanto, suele ser más crítica en el periodo más productivo de la población. La migraña se puede heredar porque es genética. Hay muchos estudios, hay cerca de 50 genes asociados a la migraña y hay muchísima experiencia clínica que determina de que los familiares de primer grado tienen más o menos un 50% de chances de tener migraña y si los 2 padres tienen migraña tenemos más del 75% de chances de tener migraña. Por lo tanto es sumamente heredable. La migraña se trata principalmente dependiendo de la frecuencia, la intensidad y la duración de las crisis y obviamente de los síntomas acompañantes. Básicamente vamos a tener 2 ejes de tratamiento. El tratamiento no farmacológico o de los hábitos de vida, buscando siempre aumentar nuestro umbral de dolor. Ejercicio, buena higiene del sueño, meditación, bajar los niveles de estrés cuando es posible y si no, mejorar la gestión del estrés. Por otro lado, mejorar la alimentación sin ninguna dieta mágica, sino simplemente comer 4 o 5 comidas por día y comer bien. Por otro lado, hay fármacos tanto para el momento agudo de las crisis como para prevenir o subir el umbral de dolor para mejorar tanto la duración como la frecuencia como la intensidad de las crisis. Esto es un traje a medida, depende mucho de cada paciente y de la frecuencia que tengamos en cada caso. La migraña es un mecanismo que tiene el cerebro para protegernos de potenciales peligros que detecta en el ambiente. Entonces es muy importante que nosotros entrenemos a nuestro cerebro, sepamos distinguir tanto esos potenciales peligros como también poder gestionar nuestros niveles de estrés. Entonces, si estos niveles de estrés nos superan, busquemos ayuda, busquemos una consulta con un neurólogo o con un médico para poder mejorar nuestra calidad de vida.
El tratamiento del dolor necesita siempre un abordaje individual, por eso es importante que consultes con un profesional. Si quieres ver más de estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales como @FISSalud.